Seguramente más de una vez te has preguntado cuál es la mejor ciudad para vivir en Latinoamérica, y quizás se te haya pasado por tu mente Ciudad de México o Buenos Aires, las capitales de los dos países más grandes de Hispanoamérica. Sumérgete en este video y analicemos juntos qué ciudad es mejor, ya sea si en algún momento planeas visitarlas, mudarte o simplemente quieres ampliar tus conocimientos sobre ellas. Comenzamos. Empezamos con Buenos Aires. Aquí, el índice de desarrollo humano es de al menos 0,882 puntos, presentando un gran avance en áreas como la salud, educación e infraestructura vial, superando a Ciudad de México, que tiene un IDH de 0,835 puntos. Sin embargo, ambas ciudades están dentro del índice de desarrollo humano clasificado como muy alto, y no cabe duda que son capitales muy prósperas, pero si por algo se destacan es por su gran población, siendo las más grandes de Hispanoamérica. Si vives en Buenos Aires, estarás en la ciudad más grande de Argentina y con mayor influencia gastronómica, cultural y económica. Es una ciudad de más de 14 millones de habitantes, lo que hará que convivas con al menos 1000 habitantes por kilómetro cuadrado, pues su área metropolitana asciende hasta los 13.900 kilómetros cuadrados y sigue creciendo. En cambio, si vives en Ciudad de México, estarás en la capital más poblada de toda América y la segunda ciudad más grande solo por detrás de Nueva York, con más de 21.800.000 habitantes y una densidad de 2.770 habitantes en un área metropolitana que supera los 7.800 kilómetros cuadrados. Aquí, el salario mínimo es de al menos $325, pero el salario promedio ronda los $450. Si bien no es muy alto, sí puede resultar rentable para muchos en relación con el costo de las cosas, ya que Ciudad de México puede ser mucho más barata que otras ciudades como Lima, Santiago de Chile o Bogotá, algo que definitivamente no coincide con Buenos Aires, pues es oficialmente la ciudad más costosa para vivir en Latinoamérica. Aquí el salario mínimo es de $190 por el cambio de moneda, mientras que el salario promedio ronda los $520. A esto le tenemos que agregar la inestabilidad de precios debido a la inflación. De hecho, algunas investigaciones la posicionan entre las primeras 30 ciudades más caras para vivir del mundo. Y buscar trabajo también puede ser un poco más difícil dependiendo de tu profesión, pues los informes del último año apuntaron a una tasa de desempleo cercana al 6%, mientras que Ciudad de México está sobre el 4,5%, aunque no deberías preocuparte mucho por esta cifra, pues es bastante similar a la del resto de países de la región e incluso está muy por debajo de otros como la de Brasil o Colombia, que rondan el 10% de paro en la mayoría de sus ciudades. Pero si no deseas buscar un empleo y prefieres emprender, te complacerá saber que Buenos Aires es la ciudad con mayor facilidad para hacer negocios de toda Hispanoamérica, según un estudio realizado por Global Business Cities, con más de 200 ciudades, colocándole una puntuación de 64.6, y es uno de los centros tecnológicos más punteros del mundo. De hecho, algunos la consideran como la Silicon Valley de Latinoamérica, siendo reconocida por múltiples organizaciones e incluso galardonada con el premio. Y a pesar de la inestabilidad política del país, la ciudad de Buenos Aires sigue siendo un sitio muy seguro para invertir y continúa trabajando en nuevas legislaciones para eliminar las barreras a las empresas extranjeras. Mientras que Ciudad de México se lleva el cuarto lugar con 51.1 puntos, siendo sede de importantes empresas bancarias como Santander, BBVA, Citibanamex e Inbursa. Además, empresas como Facebook, Uber y Google trasladaron recientemente sus operaciones hacia esta ciudad. Sin duda, ambas tienen condiciones muy atractivas para quienes buscan expandir sus negocios a nuevos mercados. También en Ciudad de México el Producto Interno Bruto ronda los $19.720 por habitante, lo que significa que la ciudad entera produce unos $448.000 millones en PIB anual, lo equivalente al 35% de toda la economía de México. Aquí la diferencia es notoria, pues Buenos Aires tiene un PIB per cápita de $22.450 por habitante, es la capital más rica de la región y produce cerca de $170.000 millones anualmente, aportando el 34% a toda la economía del país. A pesar de esto, el porcentaje de pobreza ha aumentado en los últimos años y se estima en un 23.6% del total de la población de la ciudad. Aquí vemos el caso contrario, ya que en Ciudad de México este porcentaje puede rondar el 11,4%, menos de la mitad de Buenos Aires y a la vez muy por debajo del porcentaje de pobreza del resto del país.
Infraestructura vial. Si vives o viajas a Buenos Aires, en general te toparás con una infraestructura vial en buen estado, con grandes e importantes avenidas como la calle Corrientes, Avenida 9 de Julio y Avenida Santa Fe. Lamentablemente este no es el caso de Ciudad de México, donde se suele vivir un mayor ajetreo y el tráfico es uno de los mayores problemas por la falta de un buen reordenamiento vial. Aunque en términos generales las calles suelen estar en buenas condiciones, sí es común encontrarte baches y vías deterioradas. De hecho, según un reciente informe, solo el 15% de la población de la ciudad está satisfecha con el estado de las calles y avenidas, pero aún así, la capital de México tiene lugares de muy buena calidad y sitios famosos como la calle Madero, la Avenida Juárez o el Paseo de la Reforma. Transporte. Si no cuentas con vehículo propio, ambas ciudades tienen buenas alternativas para ti. En primer lugar, ambas tienen sistema de metro, así como un sistema de transporte colectivo, aunque tristemente, como en la mayoría de sistemas de transportes de Latinoamérica, no gozan del mejor nivel, pues es normal que exista saturación en horas pico, horarios irregulares de funcionamiento y poco mantenimiento, lo que hace que muchas veces el transporte público sea bastante incómodo de utilizar. Aunque de lo que no podemos quejarnos es de su precio, pues resulta un método de movilización sumamente económico. En transporte, Ciudad de México sobresalta por ser la que más opciones te ofrece. Entre estos destacan el Metro de Ciudad de México, el tren ligero, el tren suburbano, el Metrobús, el Mexibús, el trolebús, el RTP, el transporte colectivo, el autobús suburbano y los taxis. Y cabe destacar que el Metro de Ciudad de México es el más grande de toda Latinoamérica y uno de los más grandes del mundo, con 12 líneas y un total de 195 estaciones, mientras que en Buenos Aires solo se cuenta con el metro subterráneo conocido como Subte, que se compone de 6 líneas, así como los autobuses colectivos, el Metrobús y el sistema de taxis. Aquí en Buenos Aires la mayor parte del año podrás disfrutar de un clima templado húmedo con temperaturas que rara vez llegan a los 30 grados y suele ser un poco más cálido que en Ciudad de México, en donde en algunas ocasiones las temperaturas pueden bajar hasta los -3 grados. Si eres alguien que busque el mejor sitio para desarrollar sus estudios superiores, ambas son grandes opciones, con universidades que destacan a nivel mundial, como la Universidad de Buenos Aires, que según la firma británica QS está en el puesto 95 de las mejores universidades del mundo, y la Universidad Autónoma de México, quien también estuvo calificada entre las 100 mejores, quedando en el puesto 93 en este mismo informe. Finalmente, si decides quedarte en Buenos Aires, estarás en la ciudad con más estadios deportivos del mundo, sumando un total de 18 recintos capaces de albergar eventos oficiales de un gran nivel. Pero Ciudad de México no se quedaría atrás, pues esta cuenta con al menos 12 grandes complejos deportivos de diversas disciplinas. Ambas ciudades destacan por tener una vida nocturna bastante activa y con grandes sitios turísticos como el Museo Nacional de Antropología, el Castillo de Chapultepec y el Museo de Bellas Artes en la Ciudad de México, y el Planetario Galileo Galilei, el Obelisco de Buenos Aires o el Mercado de Pulgas de San Telmo en la capital argentina. Cuéntame a cuál de las dos te irías a vivir. Gracias por dejar tu comentario. ¿Qué otras ciudades te gustaría que comparara? Nos vemos hasta una nueva ocasión.